Queridos hermanos, muy buenos días, muy buenas tardes. De acuerdo a cuando esté mirando este video, quería compartir con ustedes la reflexión de la palabra de Dios y saludarlos, por supuesto. Quisimos hacer este video dado que, muchos saben que ya hemos comenzado con las reuniones hogareñas. Algunas las hemos hecho en el edificio también. Pero ahora dado las condiciones climáticas y el frío que está haciendo, estamos aguardando a que puedan terminar con la conexión de los calefactores y ya pronto poder estar reuniéndonos juntos con el edificio ya calefaccionado. Pero hay quizá algunos hermanos, algunos de ustedes a los que no hemos podido llegar. Por eso hemos decidido poder hacer también una reflexión de la palabra a través de este medio, para que por ahí en la comodidad de su hogar, de su casa, también puedan estar teniendo una reflexión de lo que Dios quiere hablarnos en este tiempo. Así que quiero compartir con ustedes un pasaje que está en el libro de Timoteo, la carta del apóstol Pablo a Timoteo, la primera carta, y se encuentra en el capítulo 6. Vamos a leer el verso 20 y el 21. Y Pablo le dice: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Vemos al apóstol Pablo cómo aconseja en esta carta a Timoteo. El apóstol Pablo como un buen padre espiritual, guiándolo a través de consejos a Timoteo, que en ese entonces él se encontraba a cargo de la iglesia que estaba en Efeso, pastoreando allá la iglesia en Efeso, y dándole algunas instrucciones el apóstol Pablo acerca de el peligro o la amenaza que podía estar representando para su ministerio el surgimiento de nuevos conocimientos, o la ciencia también la llama Pablo en la carta que acabamos de leer, el surgimiento de nuevas teorías que de alguna manera podían amenazar la verdad del Evangelio, y no solo eso, sino que también podían cautivar los oídos y las vidas de algunos creyentes que ya habían decidido abrazar la fe en Jesús. Y en ese momento la ciudad de Efeso, como una ciudad griega, por supuesto, se caracterizaba por que habían personas que estaban todo el tiempo en búsqueda de estas nuevas teorías, de este nuevo conocimiento. Algunas de estas personas eran filósofos, astrónomos, agnósticos, personas que todo el tiempo estaban buscando el conocimiento, buscando nuevas teorías. Y ellos, por supuesto, también cautivaban los oídos y las vidas de personas a las cuales ellas los escuchaban, ¿no? Entonces, ante este escenario, Pablo le da algunas indicaciones a Timoteo, y entre ellas, en primer lugar, le dice: guarda lo que se te ha encomendado. Cuando se nos aconseja, mi hermano, cuidar algo o proteger algo, por supuesto es porque, número uno, existe la posibilidad de que ese algo que se nos dio sea dañado, o alguien o alguna cosa atente contra eso que nos han dado. Y en segundo lugar, se nos lo encomienda porque es caro, porque tuvo un precio, porque costó. Muchos de nosotros, cuando hemos recibido un regalo quizá de nuestros padres o de algún ser querido,
nos han advertido y nos han dicho: cuidado, porque salió caro, cuidado porque me costó. Y vaya que la salvación y el sacrificio que Cristo hizo por nosotros, por el cual hoy tenemos el Evangelio de la salvación, tuvo un precio alto, tuvo un precio caro, nada más y nada menos que la sangre de Jesucristo. Y es por eso justamente, mi hermano, que nosotros debemos guardar, debemos cuidar. Y sobre todo en estos tiempos, yo siento muy fuerte, mi hermano, en que nosotros debemos ser custodios de la verdad. Debemos custodiar, proteger, defender la verdad. Sí, la verdad de la salvación, la verdad del Evangelio. ¿Por qué? Porque se levantarán nuevas teorías, se levantará la ciencia, se levantarán personas con conocimientos grandes tratando de atentar contra ese tesoro que Dios nos dio, contra la verdad que Jesucristo nos encomendó. Esas verdades pueden ser, por ejemplo, la existencia de un Dios creador, la existencia de un Salvador que dio su vida para que a través de Él nosotros tengamos el perdón de pecados, la existencia de la vida después de la muerte y de un lugar de destino eterno como lo puede ser el cielo o como lo puede ser el infierno. Son verdades, mi hermano, que usted y yo debemos defender, debemos custodiar y debemos proteger, porque ese tesoro se nos ha sido encomendado a nosotros, y no se nos ha sido encomendado solamente para obedecerlo, solamente para ponerlo por obra. Sí, por supuesto que sí, pero también para que nosotros podamos defenderlo, custodiarlo y guardarlo de aquellos contra los que quieren atentar en contra de esa verdad. El libro de Colosenses capítulo 2 versículo 8 dice en la versión Dios habla hoy: tengan cuidado. El mismo apóstol Pablo le habla a la iglesia de Colosenses y le dice: tengan cuidado, no se dejen llevar por quienes engañan con teorías y argumentos falsos, pues ellos no se apoyan en Cristo, sino que se apoyan en tradiciones de hombre y en los poderes que dominan este mundo. Tremendo la versión Dios habla hoy de este capítulo 2 del libro de Colosenses, versículo 8. ¿Y quiénes son puntualmente, mi hermano, algunos de estos que fomentan estos argumentos falsos? Bueno, yo quiero decirle que son, por ejemplo, los medios masivos de comunicación, son los artistas que hoy podemos ver usted y yo a través de los medios más masivos como la televisión, como las redes, como las plataformas de internet. Son profesionales, ¿sí?, de la salud, son funcionarios y aún en ocasiones hasta maestros. Estas son personas que con sus conocimientos, que con sus razonamientos, que con su ciencia quieren corromper la verdad, quieren pervertir a través de teorías falsas el conocimiento de la verdad, que no es otra cosa, mi hermano, que Jesucristo. Ahora, en segundo lugar, Pablo le dice también que evitemos conversaciones huecas y vacías. Que evitemos conversaciones huecas, que no tengan sentido y que carezcan de contenido, conversaciones vacías. También en esto debemos cuidarnos en este tiempo, porque en todo ámbito de la vida, en todo ámbito de trabajo, en toda actividad que se preste para conversaciones, para relaciones sociales, siempre, mi hermano, las conversaciones están cargadas de poco contenido, de poco contenido profundo, de poco contenido serio. Y
como por ejemplo el materialismo, como por ejemplo el criticar a las demás personas, el chusmerío, el doble sentido y todo ese tipo de cosas que atentan también contra nuestro estilo de vida. Usted conoce la escritura en 1 Corintios capítulo 15, verso 33, que dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Eso le dijo Pablo advirtiéndole a los corintios. No erren, muchachos, las malas conversaciones, las conversaciones huecas, vacías, sin contenido profundo. Corremos el riesgo de que corrompan lo que Cristo depositó en nosotros, lo que Cristo edificó en nuestras vidas. Así que de esto también tenemos que cuidarnos. Esto quiere decir, mi hermano, que hay un poder en lo que escuchamos. Hay un poder en lo que escuchamos capaz de corromper lo que Cristo ha edificado en nuestra vida espiritual. ¿Y qué estás escuchando en estos tiempos? ¿Qué voces estás escuchando? ¿Cuáles son las conversaciones a las que prestas tus oídos? En tu área de trabajo, en tu lugar donde te desenvolves diariamente, ahora que se ha flexibilizado quizá un poco todo este aislamiento social y muchos han tenido que volver a sus trabajos, a sus lugares de relación y de conversación. ¿Qué es lo que estás escuchando? ¿Qué teorías, qué argumentos estás escuchando? Cuidado, mi hermano, a quién le prestamos nuestros oídos. Es que nosotros de ninguna manera quiere decir que debamos dejar de hablar con la gente, por supuesto que no, pero debemos tener la capacidad de redireccionar cualquier tipo de conversación hacia el escenario espiritual, hacia ámbitos espirituales, hacia la verdad, que es lo que nosotros queremos compartir verdaderamente con las personas, el Evangelio de Cristo. Esa capacidad tiene que estar en vos, mi hermano, esa capacidad tiene que estar en mí, la capacidad de poder tornar cualquier conversación hueca y vacía o de teorías falsas o de argumentos falsos, tornarlo hacia la verdad que es Cristo. Ese es otro de los consejos que Pablo le daba a Timoteo. Entonces, más que nunca, mi hermano, debemos seleccionar qué es lo que escuchamos. ¿Qué vamos a escuchar? Porque en estos últimos tiempos, aún hasta dentro del cuerpo de Cristo, hasta dentro de la iglesia, se infiltrarán personas utilizando la palabra de una mala manera, teniendo una mala interpretación o teniendo una mala revelación de la palabra y guiando aún a muchos hijos de Dios a teorías falsas, a teorías erradas. Por eso aún de ellos también tenemos que cuidarnos. ¿Y cuál es lo mejor que podemos hacer nosotros ante estos peligros? Es conocer la palabra de Dios, es conocer el consejo de Dios a través de la lectura de su palabra. Y en tercer lugar, Pablo también advierte a Timoteo acerca de cuidarse de argumentos de la falsamente llamada ciencia. Y yo quiero también traer a colación un pasaje que está en el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 4, donde él dice que en el tiempo del fin muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará, dice Daniel capítulo 12, versículo 4. Aquí debemos detenernos por un momento y definir la palabra ciencia. Si bien la palabra ciencia viene de la palabra griega gnosis, la falsamente llamada ciencia a la cual se refiere Pablo habla de todo aquello que se puede observar o todo aquello que se puede probar, medir, investigar y demostrar mediante
experimentos controlados. En otras palabras, mi hermano, esto que acabamos de leer, esta definición, nada tiene que ver con la fe, nada tiene que ver con lo sobrenatural, porque nos está hablando de que la ciencia se refiere a algo que se puede ver, algo que se puede observar, algo que se puede probar científicamente, algo que se puede medir o investigar y mediante experimentos controlados. O sea, en otras palabras, se está hablando de algo que se puede tener el control o algo de lo cual se puede tener una explicación. Esa es la ciencia hoy en día y esa es a la cual se refiere el capítulo 12, versículo 4 de Daniel. La ciencia, el tipo de ciencia que aumentará. No quiere decir que aumentará el conocimiento acerca de Dios o acerca de conocer a Dios, sino todo lo contrario, se refiere a esta mala ciencia, la falsa ciencia que aumentará, ¿sí?, en los tiempos finales y donde la gente correrá de aquí para allá. La falsamente llamada ciencia, mi hermano, nada tiene que ver con Dios, porque Dios, como dijimos, es sobrenatural y todo lo que Él ha hecho es sobrenatural. La falsamente llamada ciencia ha querido explicar la creación del universo, la creación de todo lo que hoy nosotros vemos con la teoría de la evolución, por ejemplo, con la teoría del Big Bang o con la teoría del Homo sapiens y de esa manera ha querido explicar el origen de la vida del ser humano. Esa es la falsamente llamada ciencia que atenta contra lo que nosotros creemos, mi hermano, que Dios ha creado el universo por su palabra, por solamente declarar la palabra. Las cosas que hoy vemos han sido hechas. No tiene una explicación científica la creación del hombre, la creación del universo. Hoy, mi hermano, esa falsamente llamada ciencia tiene el poder y los medios para crear un mal que atente en contra de toda la humanidad y a la vez para luego crear la supuesta cura, ¿sí?, para traer salvación a la humanidad, a gran parte de la humanidad, o para comercializar. Ese es el poder que la ciencia tiene hoy. Esta ciencia es liderada, mi hermano, por personas, por supuesto, intelectuales, con niveles de coeficiente mental altísimos, que se envanecieron en sus propios razonamientos, descartando cualquier tipo de teoría de un Dios creador. Esa es la ciencia que aumentará, negando la existencia de Dios, porque claro, no tiene explicación científica. Ahora, ese es el tipo de personas que dice Daniel en el capítulo 12 que aumentarán, y aumentarán sus falsas teorías y se multiplicarán, y lamentablemente muchos, mi hermano, irán en pos de esos falsos argumentos, y también debemos cuidarnos de ellos. En estos tiempos más que nunca, mi hermano, donde veremos teorías de los más falsas, argumentos de los más falsos que podamos haber escuchado en otros tiempos, comenzarán a manifestarse y a conspirar en contra de la verdad de Dios y a poner a mucha gente en contra de la iglesia, en contra de lo que usted y yo creemos como verdad. Por eso, mi hermano, yo quiero animarlo y quiero desafiarlo a que nos preparemos en medio de estos tiempos difíciles a custodiar la verdad, a cuidarla, a guardarla, a protegerla de todos estos agentes externos y aún internos que también querrán atentar en contra de estos tesoros. Por eso la tarea, mi hermano, de esta falsamente llamada ciencia ante las señales bíblicas del tiempo del fin será querer adoctrinar a la humanidad, querer
confundir o quizá querer cuidar a la humanidad desviándola de la verdad. Porque para ellos la muerte, mi hermano, es la culminación de todas las cosas. Para la ciencia la muerte es la culminación de la vida. Sin embargo, para nosotros es el comienzo. Para la ciencia, mi hermano, científicamente y clínicamente, cuando uno muere ya no se puede hacer más nada. Más para nosotros Cristo puede resucitarnos y darnos vida aún después de la muerte. Esa es nuestra fe, hermano. Esa es nuestras creencias y de la cual nosotros debemos estar en estos tiempos difíciles decididos a custodiar y a proteger. La resurrección tampoco tiene una explicación científica. Sin embargo, la Iglesia, el cuerpo de Cristo, usted y yo creemos en ello, mi hermano, y tenemos que estar dispuestos a defenderlo. Una vez más, mi hermano, lo animo, ¿sí?, a que a través de esta palabra podamos entender que estamos en tiempos peligrosos, que estamos en tiempos donde se aproximan todo tipo de amenazas en contra de la palabra de Dios, en contra de la verdad. Y usted y yo debemos realmente comprometernos a defender hasta la muerte, si fuera necesario, el tesoro que Jesucristo ha depositado en nosotros. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, nos presentamos delante tuyo para pedirte, Señor, que nos des el valor y el coraje, Señor, para defender el tesoro que has depositado en nuestras vidas, la verdad del Evangelio de Cristo. Señor, la falsamente llamada ciencia aumenta cada día. Aquellos que crean males para luego decir que crean, Señor, la salvación o que crean el antídoto para salvarnos de esos males, Señor, son los que intentarán desacreditar, Señor, la verdad del Evangelio de Cristo. Ayúdanos a permanecer fieles y ayúdanos a permanecer, Señor, con la actitud de un soldado que cuida, que protege, Señor, lo que se le ha encomendado. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, oro por hombres y mujeres valientes en estos tiempos que estén decididos a proteger y a guardar la verdad. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Mi hermano, Dios quiera bendecirte, que tengas una hermosa jornada de domingo y también una bendecida semana. Dios te bendiga.